¿Tú me dices? Adelante. Le toca el turno a Elizabeth Rodríguez en temas generales. Buenas tardes, senador. Sí, pues yo tengo varios temas que le quiero preguntar. Ahorita comentaba el senador Monreal que claro que es muy importante el tema de la elección de la mesa directiva, sin embargo era menor en comparación a los problemas que hay en el país. Su opinión al respecto. Y otro tema sería, el periódico Reforma publica hoy que van por Romero de Champs y su familia, precisamente por una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, por fraudes, por irregularidades, mal manejo y demás. Su opinión con relación a este tema también. Y finalmente me gustaría que me diera su opinión sobre, hoy entra en operación en Estados Unidos una restricción más para los migrantes que los van a deportar de inmediato, si por lo menos en 2 días no demuestran que ya tienen 2 años viviendo en Estados Unidos. ¿Esto cómo nos va a afectar y cómo ve? Muchas gracias. Bien. Sobre el segundo asunto, dejemos que las autoridades hagan sus labores de investigación, de trabajo. Seguramente pues las autoridades están realizando muchas tareas de lucha contra la corrupción, pero pues yo no quiero entrar en el terreno especulativo, así de que esperaremos a que las propias autoridades informen sobre los temas que están abordando, sobre las investigaciones que están realizando. Sobre el otro tema de ¿me decías de la migración? Ahí yo creo que hay que insistir, México debe mantener una postura de respeto a los derechos humanos, no olvidar nunca que la migración es un derecho humano, eso es fundamental. Y sobre el primer tema que me mencionaba, me decía que sobre una declaración del... Una declaración del senador Monreal donde dice que es cosa menor la elección interna en comparación con los grandes problemas que hay en el país. ¿Qué opinión le merece esto? Celebro su nuevo tono conciliador. Qué bueno que ha cambiado el tono y que es un tono conciliador. Lo celebro. Qué bueno que así sea. Arcelia Maya del Heraldo. Sí, para que me platique, senador, ¿qué opina usted sobre estas leyes, la reforma educativa, estas leyes secundarias, si se están discutiendo en la Cámara de Diputados y si usted prevé que mañana podrían ya poderse presentar aquí en el Senado? Y si considera que estas leyes o la reforma educativa principalmente podría ya entrar en vigor en este nuevo ciclo escolar, ¿cuál es el panorama que tienen los senadores respecto a este tema? Pues qué bueno que la Cámara de Diputados está abordando estas leyes secundarias. Está, sin embargo, convocado solamente un extraordinario en la Cámara de Diputados. No está convocado un extraordinario en la Cámara de Senadores. Entonces, hasta que haya periodo de sesiones, se abordarán en la Cámara de Senadores. No está planteado un acuerdo para que hubiera un extraordinario en la Cámara de Senadores. Si lo hubiera, pues yo le doy la bienvenida, siempre. Aquí vivimos, así de que aquí estamos listos para en cualquier momento que haya sesiones. Sin embargo, no está planteado un extraordinario. Ahora bien, y por otro lado, qué bueno que la Cámara de Diputados ya está abordando estos temas. Es importante que integre el conjunto de planteamientos para que tengamos una reforma educativa muy vigorosa, muy importante. Si no hay, antes de que empiece el ciclo escolar, si no están publicadas las leyes, no estarán en vigor. Recordemos que el ciclo escolar empieza ya pronto. Estamos en las vacaciones, pero ya no duran tanto como antes. Entonces, a finales de agosto ya empieza el ciclo escolar. Antiguamente empezaba el ciclo escolar al día siguiente del informe presidencial, pero ahora empieza en agosto. Incluso hay variaciones por los tipos de escuelas,
pero hacia finales de agosto, mediados, finales de agosto están empezando las clases, entonces si no están las leyes promulgadas y publicadas para entonces, no estarán vigentes para el nuevo ciclo. Ahora, hay principios de la Constitución, eso es importante, y también, pues, en cuanto comience el periodo, pues empezarán a abordar estos temas. Luis Díaz de 3.0 le tiene una pregunta, señor. Buenos días, senador. Ha habido desde la semana pasada ha habido especulaciones sobre el futuro de la secretaria de Gobernación, que si se va a cambiar, que si no se va a cambiar. Este rumor ha sido más fuerte en estos últimos días. Usted ha sido un personaje cercano al presidente de la República desde hace muchísimos años y conoce cómo se maneja. Desde esa perspectiva y de su particular opinión, piensa que va a haber cambios en Gobernación. Se maneja que va a ser probablemente el canciller Ebrard o el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal. ¿Qué podría decir al respecto? Y sobre todo conociendo que usted ha sido una persona cercana al presidente López Obrador. Gracias. Mire, yo no me guío por rumores para empezar. No puedo yo darle fuerza a ningún rumor. Me guío por hechos objetivos. En segundo lugar, la experiencia muestra que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha buscado tener gabinetes estables cuando ha tenido responsabilidades públicas. Así es de que yo no veo que esté pensando en cambios en su gabinete, aunque ese es su derecho, es su facultad. Pero por otro lado también diría que la doctora Olga Sánchez Cordero ha trabajado muy bien. Yo estoy muy satisfecho de su trabajo. En lo que se refiere a nosotros como institución, ha tenido, como lo dije en mi informe, un trato diligente, comedido, atento, constante. Jugó un papel muy importante en la aprobación del tema de la reforma sobre Guardia Nacional. De hecho, fue la protagonista principal en la elaboración de las diversas propuestas de solución a los debates que había sobre la Guardia Nacional y después en las leyes secundarias nuevamente. Y juega un papel muy importante en el proceso de gobernabilidad democrática en el país. Y yo la veo con mucha simpatía, además, esto ya es en el plano personal. Tiene toda mi simpatía la doctora Olga Sánchez Cordero y además la veo con muchas ganas de estar trabajando. Es de las personas que está todos los días en la madrugada reuniéndose con el presidente de la República en el gabinete de seguridad. Creo que además la postura política que tiene, sumamente institucional, conciliadora, es muy importante. Entonces, hoy además por la mañana me reuní con ella. Tengo una reunión constante con la doctora Olga Sánchez Cordero para ver diversos temas de la agenda nacional. Vamos viendo diversos temas, intercambiamos puntos de vista, así es de que mi simpatía total con la doctora Olga Sánchez Cordero. Y bueno, entonces, con base en lo que nos está explicando, ¿a qué le debería o a qué le atribuye toda esta comentocracia? ¿A un golpeteo político, a una forma de tratar de desestabilizar la política interior del país? ¿O cuál es como la lectura de toda esta rumorología? Gracias. Pues como te decía, no me guío por rumores, no se pueden debatir los rumores, se debaten las propuestas políticas que están sobre la mesa de manera pública. Y yo lo que veo es que tenemos una Secretaría de Gobernación fuerte, que es un punto de referencia muy importante en el país, y lo va a seguir siendo. Y vamos a nosotros a seguir fortaleciendo esta relación con la Secretaría de Gobernación, esta relación institucional por el bien de la estabilidad del país. Vamos a seguir trabajando con ella. Yo espero además seguir trabajando con ella en el próximo año como presidente de la mesa directiva, además. Susana Melín de MBS le hace una pregunta, señor. Senador, gracias. Buenos días.
Son dos cosas rápidas. Una de mis preguntas tiene que ver con lo que le preguntaba a mi compañera del Heraldo sobre las leyes educativas. En la Cámara de Diputados está señalando el coordinador parlamentario del PAN que se les avisa que no se va a discutir este jueves, en el extraordinario de este jueves, la Ley General de Educación, que se les está avisando a los congresistas que estas leyes educativas no van en este periodo extraordinario y se quedarían para septiembre. La pregunta en este sentido es… si se ofreció o se apuraron estas leyes educativas para que salieran precisamente antes del inicio del ciclo escolar. Ahí qué está pasando con las reformas. También hay señalamientos de legisladores de Morena, del PT y también de la oposición, que estos ordenamientos nos van a salir porque están en elaboración en Palacio Nacional, no en el legislativo. Entonces la pregunta en este sentido, senador, es si está legislando el Ejecutivo Federal en esta materia y por eso no salen estas reformas, porque se están elaborando en la presidencia y los legisladores pues simplemente alzarán la mano para aprobarlas. También hay señalamientos de que se está cediendo a los chantajes del CENTE y de la coordinadora de la CENTE, de estos dos cuerpos sindicales en el ámbito magisterial. Yo quisiera pedirle sus opiniones a este respecto, además de que la oposición aquí advirtió en esta Cámara de Senadores pues que ellos no están dispuestos a avalar este tipo de normas sujetas a las consideraciones de las cúpulas sindicales. Esa sería mi primera pregunta y enseguida le formulo la otra. Mira, está la discusión en la Cámara de Diputados y respetamos la discusión que tenga la Cámara de Diputados. En realidad, en este momento corresponde a diputadas y diputados resolver sobre el tema de esta legislación. Entonces, de estas legislaciones en materia educativa. Ellos resolverán, y mi respeto, no me meto a la discusión de la Cámara de Diputados. Cuando lleguen al Senado, empezaremos la discusión, ya veremos qué procede, tendremos que consultar con los diversos grupos parlamentarios qué ruta están pensando, qué tiempos, qué trayecto, pero bueno, por lo pronto está en la Cámara de Diputados todo el tema de las leyes secundarias de la reforma educativa. Las advertencias sobre la presión de los grupos sindicales para tener concesiones en estas leyes, ¿a usted le preocupa? Bueno, la decisión la tiene el Congreso de la Unión, es el que va a decidir sobre estas legislaciones. Hay que escuchar a todos los sectores de la sociedad y después de escuchar a todos los sectores de la sociedad, tomar decisiones. Es importante las opiniones de funcionarios, de maestros, es importante las opiniones de los expertos, de los padres de familia, en fin, de todos los sectores de la sociedad interesados en la educación. Todas las opiniones deben ser escuchadas y una vez escuchadas, tomar decisiones. Senador, que se diga que el legislativo, el ejecutivo es el que está legislando y ustedes aquí en San Lázaro y aquí en el Senado levantarán la mano a lo que presente el presidente de la República, ¿eso aporta? Como sabemos, en el proceso legislativo intervienen muchos actores y el poder legislativo debe estar abierto a escuchar. Si escuchamos puntos de vista de la sociedad, por lo tanto, también debemos escuchar puntos de vista del Poder Ejecutivo. La palabra final, pues, la tiene el Poder Legislativo. Y hemos sido testigos de cómo muchas legislaciones se han transformado en el proceso de intercambio de puntos de vista. Ha sido muy rico el intercambio de puntos de vista con el Poder Ejecutivo, con los titulares de las diversas secretarías, y también recoger puntos de vista de la sociedad ha sido valioso en diversos temas. En cada uno de los temas creo que es importante tener en cuenta todo el universo de puntos de vista y al final así tomar la mejor decisión. La siguiente pregunta es un tema distinto. Su comentario sobre este anuncio que se dio ayer desde el Poder Judicial, que se suspendía la sentencia del señor Javier Duarte, del exgobernador de Veracruz, y hay quien acusa que sería esto un reflejo de una especie de pacto de impunidad entre este exgobernador y funcionarios del gobierno anterior y también del gobierno actual. ¿Qué comentario tiene a este respecto? Mira, no me gusta especular al respecto. No podría yo saber si hay algún tipo de relación más allá de las resoluciones formales que tomen los diversos órganos. Creo que habría que hacer el análisis, de todo caso, de las decisiones que tome el Poder Judicial y otros diversos órganos. ¿Esta decisión judicial le parece a usted que
fomenta o favorece la impunidad del exgobernador? Hay que analizar toda la integración del proceso judicial, desde la misma acusación hasta lo que se está resolviendo, para tener una opinión amplia. Okay. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Dos cuestiones. La primera tiene que ver con estos casos de procuración de justicia que se han ventilado últimamente, el de Emilio Lozoya, el de Juan Collado y el último, el de Carlos Romero de Champs, líder petrolero que está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. La pregunta va en el sentido si estos tres personajes son perseguidos políticos de este gobierno o sobre ellos se está aplicando la justicia o la ley sin excepción porque son presuntos responsables de algunos delitos. Hasta el momento podríamos ver varias situaciones. Por un lado, yo no advierto que haya persecución política contra nadie, en primer lugar. En segundo lugar, la información que hemos recibido, que esa es la que se ha expresado a través de los medios de comunicación, es en el sentido de que hay procesos que iniciaron desde la administración pasada, a los que se les ha dado continuidad. Y luego, bueno, pues finalmente tenemos informaciones que han trascendido sobre investigaciones que se están realizando. Eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Senador, ¿este gobierno no caerá en la tentación de fabricar culpables o de comenzar cacería de brujas contra personajes de regímenes anteriores? No creo, no veo que haya ningún elemento que nos indique eso, ¿no? Yo al contrario veo que personajes de regímenes anteriores tienen una activa participación. Ojalá incluso hubieran sido así de activos cuando tuvieron responsabilidades públicas. Tenemos presidentes que hoy son, expresidentes que hoy son más activos que cuando eran presidentes. Ojalá cuando estuvieron en ese cargo tan importante que es la presidencia de la República, se hubieran preocupado tanto y tantos días por los problemas de México. Pero pues yo los veo que hay mucha libertad de expresión. La segunda pregunta y última, presidente, tiene que ver con lo que se va a decantar en 2 semanas, la presidencia de la mesa directiva. Esto nos va a llevar a la división que hay en Morena por este cargo en este órgano de gobierno de esta Cámara. Va a visualizar la división de 2 bandos de Morena, uno el que encabeza el presidente de la Junta de Coordinación Política junto con sus aliados y el de usted por esta posición. ¿Realmente va a ser así o no hay un enfrentamiento abierto entre usted y Ricardo Monreal por ese cargo? Bueno, yo ya comenté una parte a propósito de la pregunta de la compañera, ahí está una parte de mi respuesta, y la otra diría, mi ocupación y mi preocupación son los grandes temas del país, eso es de lo que hablo todos los días, y en eso es en lo que estamos nosotros. Las responsabilidades públicas las considero, así lo he dicho, encargos. Y creo que el encargo que tenemos de la ciudadanía es transformar. Vamos a trabajar en el sentido de la transformación. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que me ha tocado hacer desde la mesa directiva del Senado. He promovido las transformaciones del país y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Es muy importante también desde mi punto de vista, y esta es mi responsabilidad, el considerar la pluralidad del órgano legislativo. El órgano legislativo es plural, hay muchos grupos parlamentarios y en los diversos grupos parlamentarios hay diversas voces. Entonces, mi tarea cotidiana es tener en cuenta también esta diversidad que se da en el Senado de la República. Déjeme fraseársela nada más así por último. ¿Al senador Martí Batres ni le preocupa ni le ocupa la presidencia del Senado? En el sentido en el que me preguntan, ahora sí que yo no he sacado este tema, ¿no? Pero cuando me preguntan, pues ya comento sobre eso.
pero considero que cada responsabilidad pública debe estar relacionada con un proyecto, con una visión, con una concepción, con labor, con trabajo. Y bueno, pues en mi desempeño cotidiano en la mesa directiva le hemos dado un contenido de trabajo a la mesa directiva. Hemos puesto a trabajar al conjunto del órgano legislativo, hemos sacado muchas decisiones y resoluciones. Ya he dicho que hemos trabajado más del doble de horas en el Pleno del Senado. Además, estamos trabajando por que se tomen decisiones en favor de la población y también hemos tenido un trabajo institucional al frente del Senado. Durante este lapso ha mejorado la imagen pública del Senado respecto de cómo fue en su origen cuando recibimos la institución, y también por otro lado hemos tenido muy buenas decisiones que se han tomado a lo largo de este proceso. En los debates intervienen las diversas fuerzas políticas y en todo caso nuestra participación ha buscado el acuerdo, el encuentro, consensos de las diversas fuerzas políticas, de la diversidad que hay. Es decir, nosotros, y en mi caso particular, trabajo para la unidad del conjunto del órgano legislativo, del conjunto del Senado de la República. Una duda más, jefe. Andrea Becerril, de la jornada. Todo gusto. Buenos días, senador. Quiero saber si finalmente la minuta de ley de austeridad no va a entrar en el extraordinario. Tendría mañana que aprobarlo la permanente, ¿verdad? Y también, ¿qué va a pasar con los magistrados anticorrupción que ya comparecieron? Bueno, parte de ellos, ¿van a cerrar el proceso? ¿Regresan todo el listado de los 18 o cómo lo va a resolver la permanente? Sobre el tema del extraordinario y la inclusión en el extraordinario del tema de la ley de austeridad republicana, eso tiene que dictaminarlo una comisión. Sabremos mañana si se dictaminó y en qué sentido, para que el pleno de la comisión permanente lo pueda, en su caso, abordar. Y en el caso de ¿cuál era la otra cosa? De los magistrados de los anticorrupción. magistrados, también, en cuanto estén terminados los dictámenes correspondientes, la comisión permanente del Congreso de la Unión tendrá que tomar decisión al respecto, ya sea que lo ratifique o sea que lo rechace. Ya eso dependerá de la comisión permanente. Hay algunos que declinaron, otros se mantienen, y bueno, finalmente de acuerdo a la resolución del Poder Judicial, si el Senado en el periodo ordinario pasado no terminó de abordar este tema, será la comisión permanente la que resuelva sobre el tema de los magistrados. Es muy sencillo, se tendrá que determinar si se ratifican o no se ratifican. Pero el procedimiento ahí va. Ya se celebraron comparecencias, lo cual fue muy bueno, después de 2 intentos, que uno se frustró porque había extraordinario y el otro porque no hubo quórum, pero hemos estado muy atentos. Yo prácticamente todas las semanas he estado platicando con el presidente de esta comisión, con el senador Paz, y para ver que en efecto avancen las comparecencias y los dictámenes. Gracias. Muchas gracias. Que tengan bonito día.